González, quien es experta en monitoreo y análisis de fenómenos de comunicación en espacios digitales, conocedora del estatus de las redes sociales de la UNAM. Pues bueno, para mí es un gran gusto y un honor volver a mi casa, a la UNAM. Ya tiene unos años, unos ayeres que fui formada aquí de entrada, de cero. Cuando salí de la carrera yo no sabía exactamente hacia dónde me iba a ir y de pronto la UNAM me abre las puertas y me muestra un nuevo sendero, por ahí del 2009, cuando todo esto de las redes sociales era como muy nuevo. Y pues ahí fue donde encontré mi camino. Dije, wow, bendita UNAM, no solo me diste una carrera, también me diste un camino laboral, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso, para mí es un honor estar aquí frente a ustedes, porque yo también fui compañera UNAM, a mí también me tocó ser representante de una institución tan grande como la nuestra, y pues nada, ser representante de una institución es una responsabilidad enorme, porque tenemos que dar el rostro que espera la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sin más preámbulo, quiero que el día de hoy toquemos un tema muy importante. El tema es el impacto en social media. Pues bueno, de entrada es, ok, ¿qué es el impacto? Es como una palabra muy general, es una palabra que en realidad pues nos dice mucho y no nos dice nada al mismo tiempo, sobre todo cuando estamos hablando de social media. Ok, pensemos primero que nada en social media. Hay una confusión bien interesante, todo un debate que lleva décadas, que si son redes sociales, que si es social media, que son medios digitales. Es importante que entendamos este punto más allá del debate y la discusión, porque implica un perfil psicológico de quienes nos leen, de quienes nos escuchan, en qué mood se encuentran, qué están esperando de nosotros. Entonces, si nosotros pensamos que redes sociales es como un lugar mágico en donde todo brilla y es maravilloso, pues estamos mal, ¿no? Y también si pensamos que es a lo mejor ese lugar tenebroso al cual es muy difícil subirse y que nadie nos va a escuchar, pues también necesitamos ir como con mucha claridad. Entonces, hagamos un recorrido súper breve. ¿Qué onda con social media? Yo no digo redes sociales, porque redes sociales es como de, sí, las redes sociales han existido desde siempre y es un concepto sociológico. Bueno, sí. Entonces, para diferenciar social media, medios sociales, medios sociodigitales. Y hay mucha bibliografía a la cual nos podemos acercar para entender un poquito más sobre eso. Entonces, pensemos, como social media, ¿qué podemos entender? Y pues una definición súper básica. Es el conjunto de plataformas digitales que permiten la creación y el intercambio de contenido generado por los usuarios. Ok, aquí ya nos dan un montón de pistas. De entrada, no es un espacio público, es un espacio digital, pero como tal, es un espacio planeado y pensado para algo en específico, como todo aquello que programan nuestros benditos ingenieros, que al principio yo nunca entendía y que ahora los quiero y los respeto muchísimo, porque es una chamba tremenda. Entonces, pensemos, son espacios digitales que tienen un objetivo básico, generar socialidad, es decir, abrir las posibilidades de intercambio y de opinión, ¿no? Entonces, como tal, y ahí viene un concepto interesante, está planeado para permitirnos ciertas interacciones y nos limita en otras. Ahí existe un diseño pensado, un diseño previo, que nos va a llevar por ciertos caminos y que nos va a evitar otros. Y eso lo vamos a ver súper claro cuando nosotros comparamos distintas plataformas. No es lo mismo subirnos a Twitter que subirnos a Facebook, que subirnos a Instagram o a cualquier otra plataforma nueva, que cómo nos cuesta trabajo ya a los que son de mi generación adoptar esos nuevos formatos, ¿no? Entonces, pensemos, un elemento importante es que estas generaciones que se adaptan tan fácil a los nuevos espacios digitales y estas generaciones que diseñan y piensan en estas nuevas formas de generar socialidad o de permitirnos interactuar, promueven la interconexión como un valor social. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros formamos el valor de lo que somos a partir de qué tan conectados estamos.
Y ahí viene otro debate bien interesante. ¿Qué significa estar conectados? Y ahí viene la crítica, ¿no? Ok, estoy conectado cuando me tomo un café con mis amigas y todo el tiempo estoy en el celular y estoy tuiteando o estoy whatsappeando mientras estoy con alguien más. ¿Estoy conectado en el presente o estoy conectado vía remota? ¿Cuál es la forma de conexión en la cual nosotros nos desarrollamos y nos definimos, nos pensamos y pensamos a los otros? Entonces, a partir de eso, tenemos que entender que los espacios, o las redes sociodigitales, social media, vino a cubrir necesidades sociales que nosotros a lo mejor ni siquiera teníamos claridad de ellas. Primero, elementos de pertenencia, de expresión y de conexión. Sobre todo los elementos de expresión. Hoy veía, ok, es Día del Niño, y me acuerdo que había una frase bien básica que nos decían, es que calladito te ves más bonito, es que ya dejas de ruido, es que, hey, espérate, alza la mano cuando quieras hablar, espérate porque ahorita están hablando los adultos, ¿no? En estos momentos, los chicos de 5 años incluso en adelante, están aprendiendo que expresarse es un elemento básico, porque todos quieren ser youtubers, porque todos quieren decir algo, porque todos están empujados, motivados para expresarse, cosa que a nosotros no nos permitían cuando estábamos creciendo. Entonces, ¿qué genera esto? Genera una construcción de nuevos valores y genera nuevas formas de cubrir estas necesidades sociales que nosotros tuvimos, que tal vez fueron coartadas en algún momento y que ahora retomamos a partir de estos espacios que nos permiten construir nuevas formas de socializar, nuevas formas de ser en sociedad. ¿Okay? Entonces, bueno, ya que más o menos sacamos la radiografía súper básica, yo sé que de social media todos ustedes entienden y que todos hemos leído algo al respecto, pero si no ponemos el dedo en este tipo de llaguitas, nos va a ser más difícil entender qué significa el impacto, cómo se da este fenómeno. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los espacios sociodigitales o con las plataformas? Ok, si todo el mundo quiere expresarse y cada vez somos más los usuarios digitales, pues nos estamos enfrentando a un espacio que tiene un exceso de información y de mensajes. Está sobrepoblado no solo de individuos y de sujetos, sino de opiniones y expresiones. Y entonces, en un espacio así, ¿qué puede generar impacto? Si todos están hablando al mismo tiempo, si todos tienen algo que decir, si todos tenemos algo que opinar. ¿Ok? Ahí es en donde podemos empezar a aterrizar la idea del impacto. Pensemos en este espacio, imaginen cualquier plataforma, pensemos en Twitter, y ahorita les platico por qué Twitter. Pensemos en Twitter y en cualquier otra. Existen expresiones, ideas, valores y gustos que se expresan de manera colectiva, que generan un corpus que va efervesciendo y que va tejiendo formas expresivas y que además estos niños de 5 años a los que yo me refería, pero también chicos de 18 años y nosotros mismos cuando queremos dialogar con ellos y entre nosotros, formamos una nueva manera de expresarnos, de pensar y de hacer. Entonces, ahí existe ese círculo en el cual no solamente el social media o las redes sociales están permeadas de expresiones, sino que también permean nuestra forma de existir como sociedad. Y ahí está, en el hacer, donde nosotros podemos observar el impacto. Entonces, ¿quién de ustedes ha escuchado de esta, ¿le pueden dar play, por favor? De esta plataforma? Es una plataforma que ya tendrá unos 4 años, a lo mejor un poquito más, se llama Musical.ly. Y es una plataforma que está poblada de chicos de 7, 15 años. No es una plataforma muy utilizada, no es de las plataformas generalistas que todos escuchamos hablar, Facebook, Twitter. Es una plataforma mucho más básica. ¿Pero qué es lo que están haciendo ellos? Ellos lo que están haciendo es expresando e integrando su perspectiva de sí mismos mediante challenges. Ahí es el no me juzgues challenge,
Lo que están haciendo ellos es mostrar un rostro de lo que no son o de lo que podrían juzgar y de pronto convertirse por arte de magia en algo distinto. ¿Y qué están usando? Están usando plataformas de edición súper básicas que encuentran en el móvil, pero ¿para qué? Porque están definiendo quiénes son a partir de esa conexión con los otros. Y es ahí en donde se está generando un impacto fuera de nuestro alcance y de nuestra observación. ¿Por qué? Porque ellos son quienes lo están construyendo. ¿Nos piden permiso o no? Es más, muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera habían escuchado la plataforma o del challenge. Y este challenge lo pueden encontrar incluso en YouTube. ¿Por qué? Porque impacta más allá del espacio en donde se genera. Porque llega a otras plataformas. Y nosotros tenemos que aprender cómo generadores de mensajes, como representantes de instituciones o de marcas, tenemos que aprender a observar cuáles son esos nuevos discursos y esos nuevos diálogos que se están generando en otras dimensiones de existencia social, que son los espacios sociodigitales. Entonces tenemos que aprender a observar. Si nosotros no sabemos observar qué es lo que está ocurriendo, no sabemos que está impactando en sus discursos y en su autodefinición. Por lo tanto, tampoco sabremos cómo impactar. Estas son las generaciones que nos van a consumir en menos de 5, 10 años. Y nosotros seguiremos aquí intentando hablar con ellos en lenguajes distintos si no sabemos observar. Bueno, entonces, ¿me pueden ayudar a darle a la siguiente, por favor? Digo, ya se va a acabar el video, pero... Si tienen interés, pueden subirse y registrarse en Musicali. Digo, yo me subí, aún no he publicado nada. Así es que ahí nos podemos hacer amigos. ¿Me ayudan a darle a la siguiente, por favor? Ok. En lo que se pasa, quiero platicarles un poquito sobre este concepto de impacto. Pensemos en el impacto así, el concepto desnudo del impacto. ¿Qué es? Pues es un efecto. O sea, el impacto es el efecto que ocurre después de un suceso o de un detonante. Entonces, si estamos hablando del impacto en social media, estamos pensando también en qué es lo que está generando ese impacto. Tenemos que imaginarnos cuáles pueden ser los diversos detonantes que generan una onda expansiva de impacto en el espacio digital. Y aquí viene entonces una pregunta interesante. ¿Qué es lo que define o qué es lo que diferencia el impacto de la viralidad? ¿Recuerdan o han escuchado este concepto de viralidad? Ok, todos hemos escuchado, se hace viral el video, o este tweet ha sido viral, o etcétera. Es este fenómeno de repetición constante. Pero este fenómeno funciona a través del principio de popularidad, que es, mientras más personas compartan esa idea o esa tendencia, entonces más popular es. Y lo mismo lo vamos a aplicar en individuos. Mientras más expuesto esté y mientras haya una comunidad más amplia esperando saber qué es lo que dice ese individuo, mayor impacto va a tener. Y es ahí donde construimos estos nuevos lenguajes. El youtuber, el tweetstar, los influencers famosos. No sé si a ustedes les han dicho de pronto los jefes, necesito una estrategia de influencers. ¿Por qué? Porque es lo que está de moda, ¿no? Los influencers están de moda y si ellos nos mencionan, entonces todos nos van a amar y nos van a querer y nos van a comprar. No es cierto. Si nosotros no entendemos cómo se está generando este proceso de popularidad, entonces tampoco vamos a saber a quién pedirle ayuda para que nos mencionen y tampoco vamos a saber de qué manera nos va a ayudar su mención. No todo influencer nos va a ayudar con su mención. Acuérdense del ejemplo del Partido Verde. Entonces, ojo con eso. Quiero regresarme a un elemento importante. Ok, pensábamos social media, impacto es ese efecto que existe después de un detonante. Entonces, ¿cuáles son los detonantes en los cuales nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en los mensajes o expresiones que efectivamente trasciendan las formas de interpretar la realidad en el espacio digital. ¿Por qué?
Porque de esa manera se van a reproducir y se van a reflejar en acciones. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Acciones. Que ya sea que una persona se identifique con lo que nosotros estamos diciendo, o una persona nos defienda, o una persona compre nuestro producto, o compre nuestra idea, porque a veces también es eso, estamos vendiendo ideas, estamos reconfigurando la manera en la que las personas ven algo en específico. Entonces, para eso necesitamos generar mensajes, porque los mensajes es lo que podemos compartir en los espacios digitales. No podemos compartir más allá de eso. Ni aromas, ni texturas, ni vivencias, solo mensajes. Así es que tenemos que buscar la manera de traducir lo que queremos decir en eso. Entonces, pensando en estos elementos y ya teniendo un poquito más claridad en cuanto a qué es lo que genera impacto, les pongo un ejemplo. ¿Ya conocen este video? Todos conocen este video. Entonces ya no lo pongo. Vale. Entonces, por favor, ya no pongas ese video. Okay. Entonces, este es algo al que yo le llamo impacto orgánico. ¿Por qué? Ahí es donde podríamos pensar, ok, ¿impacta o no impacta? Y aquí yo les voy a decir por qué sí impacta, pero no de una manera ni controlada, ni definida, ni orientada hacia un objetivo. Por lo tanto, lo único que está haciendo es permear o generarse dentro de, encontrar su espacio en naturalización. Es decir, cuando este chico es grabado, es subido y es viralizado en las plataformas, ya no decimos por favor, ¿no? Ya decimos por favor. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque trascendió e impactó en el lenguaje cotidiano que usamos. Y eso puede ser que dure muy poco, o puede ser que dure más allá, como, no sé, el ejemplo que se les ocurre. Hay muchos memes que llevan viviendo más de 10 años y siguen reproduciendo en el espacio digital. Entonces, esto, cuando un elemento viral generado por un sujeto que no tiene ningún objetivo claro al compartir, más que el de expresar, el de formarse una propia identidad, el de compartir, el de existir o tener una presencia en esos espacios sociodigitales, se convierte en un elemento viral y trasciende, es decir, ya impacta en la forma en la que nosotros nos expresamos y construimos y pensamos. Entonces, eso es un elemento que más allá de viralizarse, genera impacto. Cuando nosotros entendemos estos procesos de cómo algo de ser viral se convierte en un impacto generalizado que ya integra, que ya está dentro de esa cohesión, que construye el espacio sociodigital, que construye el espacio social dentro de las plataformas digitales, entonces ahora sí nosotros podemos pensar en dirigir o en construir mensajes que logren eso, porque eso es lo que nosotros necesitamos de pronto, ¿no? Generar ese impacto, generar esas acciones o generar nuevas interpretaciones de lo que ya existe. Entonces, para poder entender cómo ocurre esto, un elemento que podemos utilizar es el ahora llamado social listening. Hace 8 años que yo lo aplicaba en la Dirección de Comunicación Social, le llamamos simplemente monitoreo, porque era una forma de decir, de llevar lo que se hacía tradicionalmente con los medios de comunicación a lo que ahora ocurría en el espacio digital, ¿no? Entonces, solo monitoreábamos qué era lo que estaba ocurriendo, cuáles eran los fenómenos que se representaban. ¿Qué hacemos con el social listening? Con el social listening lo que hacemos es observar y medir. ¿Qué es objeto de nuestra observación? Bueno, las tendencias, los sujetos que generan tendencia o que se construyen a sí mismos como influencers, la imagen y la reputación tanto de mi marca o institución como de aquellos que están en vínculo directo conmigo, las acciones organizadas, los sucesos o los eventos que impactan o que se reflejan en el espacio digital y que se convierten en un objeto de debate,
E incluso más allá, si nos vamos a los elementos de marca, bueno, ahí es donde podemos observar el consumo del producto, del servicio, y podemos generar otras propuestas. Salud. Entonces, el social listening lo que nos va a permitir es generarnos u obtener datos, construir un contexto, encontrar insight, o sea, esos datos que nos están revelando verdades que tal vez no habíamos visto, que trascienden. Además, podemos aplicar elementos básicos de, ciencias sociales, como un muestreo estadístico, y a partir de eso, entonces, empezar a encontrar estos insights. Aplicar análisis del discurso para saber qué es lo que se está diciendo tras este eco que se generó por un pequeño elemento que se viralizó y que se convirtió en algo más allá, que trascendió. También, otro elemento que podemos ocupar es perfilar a quiénes son los sujetos que están participando. Es decir, entender quién es este sujeto en el espacio digital, qué está queriendo decir o qué lleva diciendo desde que está en el espacio digital, cuál es su influencia, si es que la tiene, y si no la tiene, entonces, ¿por qué se ha subido a este tema que yo estoy observando? Y herramientas hay muchas. Antes había mucho más herramientas gratuitas, hoy estas herramientas que son muy buenas, todas son de paga, y comenzaron haciendo por nosotros gratuitamente pequeños muestreos y dándonos datos estadísticos. Vale la pena cuando nosotros nos estamos enfrentando a guiar a una institución, o cuando estamos aplicando estrategias o buscando nuevos datos para mercadeo. Ahí es cuando podemos y debemos invertir en herramientas tan fuertes como estas. ¿Qué es lo que podemos observar más allá de la viralidad? El alcance, hasta dónde ha permeado estos mensajes, cuál es el sentiment. ¿Quién de ustedes ha aplicado análisis de sentiment? Ok, para los que no saben qué es el análisis de sentiment, es tan sencillo como identificar dentro del muestreo que yo ya tomé quiénes están a favor, quiénes están en contra y quiénes no emiten ninguna opinión específica. Es decir, es un termómetro. Estamos tomando el pulso a la opinión pública que se refleja en el espacio sociodigital. Y tenemos que ser muy claros en este punto. Cuando nosotros nos acercamos a la opinión pública en las plataformas digitales, evidentemente no tenemos el pulso de lo que opina la sociedad en general, porque ya existe un sesgo de entrada. No todas las personas que están en la sociedad están en los medios sociodigitales. Entonces tampoco podemos pensar que el pulso que estamos tomando nosotros en la opinión pública digital es exactamente el pulso de la opinión pública generalizada. Entonces ahí necesitamos tener cuidado, ¿sale? Ok. Yo quiero sacar como ejemplo este caso de la manada. ¿Quién de ustedes ya leyó la noticia? Fue un tema muy sonado. Es un tema muy sonado en España, que es más o menos lo mismo que ocurrió con los porquis aquí en México hace unos años. La diferencia es muy grande. ¿Por qué? Porque han pasado años de tratamiento mediático del tema del feminismo en el espacio sociodigital. Es decir, nosotros como habitantes del espacio digital hemos estado expuestos mucho más tiempo al debate del feminismo en el espacio digital. ¿Ok? El debate del feminismo es un tema que ha generado un impacto constante en redes sociales. Más allá de que si están a favor, si están en contra, si son feminazis, si no lo son, lo que sea. Eso en este momento no es lo importante. Lo importante es identificar cómo un detonante que es el debate sobre lo que es el feminismo, lo que busca el feminismo y la diferencia de género ha encontrado su lugar natural en el espacio sociodigital. ¿Por qué ha encontrado su lugar natural? Porque hay muchas personas que están dispuestas a debatir en el espacio digital. ¿Por qué hay un cambio en nuestra sociedad? Porque hay un impacto en la manera en la que nosotros nos pensamos como mujeres, o los hombres se piensan como hombres, o pensamos nuestras interacciones con los otros, porque hemos estado expuestos a estos mensajes.
y han generado un impacto en la manera en la que nosotros nos configuramos a nosotros y configuramos nuestras sociedades. A los niños les preguntan, ¿es diferente ser niño, ser niña? Son humanos. ¿Por qué? Porque ellos consumen mucho más estos mensajes cuando les dejamos la tablet y dejamos que vean lo que quieran en YouTube, ¿no? Entonces, la forma en la cual nosotros configuramos nuestra sociedad va cambiando. Por eso, después del movimiento MeToo, que todo el mundo lo ha escuchado, hashtag MeToo, yo también, etc. Después de ese movimiento, las cosas han ido cambiando. Bill Cosby en cárcel, o sea, en su mansión, es uno de esos cambios, ¿no? Entonces, por eso no pasó lo mismo con los porquis, que pasó lo mismo que pasó con la manada. No solo es porque ellos están en España y entonces los españoles, no es eso. Es la forma en la que nosotros nos integramos y la forma en la que permitimos que los mensajes lleguen a nosotros y la forma en la cual nosotros nos expresamos a partir de esos mensajes. Entonces, bueno, rescatemos el contexto. Es un caso de violación en España, que sí fue promovido por MeToo, que generó protestas offline. Este es el punto de impacto al cual yo me refiero. Cuando un tema o cuando un detonante que se genera y se empieza a viralizar y a difundir en el espacio digital permea offline y se convierte en varias propuestas alrededor del mundo, solo una de ellas con 30,000 personas en Pamplona, quejándose ante la resolución de un jurado. Cuando eso ocurre, ahí estamos hablando de impacto masivo, como el de la foto inicial de mi presentación. ¿Por qué? Porque va más allá, porque ya se está quedando en la forma en la cual nosotros construimos sociedad. Ok, ¿qué otros hashtags? ¿Nosotros cómo nos podemos aproximar a este tipo de fenómenos? Ojo, nosotros, así como construimos mensajes, no debemos olvidar que al generar mensajes, nosotros tenemos que aprender a observar esos mensajes. Así es que, pues, como sugerencia, les digo, podemos primero que nada investigar el contexto de este y cualquier otro suceso que se refleje en el espacio digital que nosotros queramos observar. Vemos el contexto, identificamos los actores, analizamos quiénes son esos actores, cuál es el impacto y el círculo en el que se mueven, porque no solo había feministas hablando sobre el tema, había medios de comunicación, había sujetos políticos, había muchos otros representantes de la opinión pública o la manera en la cual nosotros consideramos la opinión pública antaño, opinando sobre el tema, algunos a favor, otros en contra. Y nosotros como observadores, pues siempre tenemos que mantener como nuestra distancia en cuanto a la postura que tendríamos sobre un fenómeno social. Entonces, vamos llevando el seguimiento del evento. Esto es una herramienta gratuita. ¿Quién de ustedes la conoce? Se llama Trending Topics MX. Es una herramienta de uso gratuito muy sencilla que lo que va haciendo es llevar seguimiento de cómo se van moviendo los trending topics. En México nos lo muestra. Entonces, lo va comparando con la tendencia global y va diferenciando los espacios locales en donde estos hashtags se están difundiendo. Esa es una de las herramientas básicas que tenemos para empezar a identificar si una tendencia nos interesa observar su desempeño o la manera en la cual ha ido avanzando. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? Les recomiendo que también identifiquen aquellos mensajes que han generado viralidad o mayor impacto. ¿Por qué? Porque a partir de eso, nosotros no solamente estamos observando a los actores, sino también la manera en la cual se percibe el tema, es decir, nos vamos ya más profundo hacia el discurso, y esas opiniones, cómo se han difundido y bajo qué argumentos. Por ejemplo, chequen, el ejemplo de Clara Serra Sánchez. Ella es feminista, periodista también y es española y tiene más de 25,000 seguidores. Genera un tweet
y el tweet tiene más de 1,344 me gusta. Es decir, el tweet se viraliza, y se viraliza porque lo tuitea una mujer, además con una cuenta verificada. Es decir, podríamos pensar que ella es una influencer, ¿no? Ok. Después, hay otro mensaje bien interesante. Es un mensaje de video que tiene más... Lo publica Ángela Bellón, que también es española, pero ¿qué creen? Ella no tiene ni 100 seguidores. Es una cuenta nueva que se subió al tema, que se subió a Twitter. ¿Por qué? Porque ahí estaba el debate del feminismo sobre la manada. Ni siquiera sabía de Twitter, no había abierto Twitter, no le interesaba, pero cuando el fenómeno llama a debate en una plataforma nueva que para eso está diseñada, porque Twitter está diseñada para el debate, ella se sube al debate y empieza a compartir. ¿Y qué creen? Comparte este tweet que lo saca Ana Bernal Treviño, que ella sí es un influencer. Ella tiene más de 50,000 seguidores y su tweet no tiene tanto alcance como el de esta chica. La diferencia, el hashtag. Cuando lo menciona Ana Bernal, ella no utilizó el hashtag La Manada, pero saca un discurso que como me gustaría que lo escucháramos al final de la exposición, pero saca un discurso que genera impacto. Y ahorita vamos a hablar sobre los discursos de impacto. Ok. Y ella, con ni 100 seguidores, logra un mensaje viral de más de 2,000 retweets. Entonces, pregunto, ¿el influencer genera viralidad? ¿O la viralidad se genera a sí misma cuando hay personas interesadas en el tema? ¿Podemos controlar entonces la viralidad pagando por un influencer que nos mencione? No. La viralidad está basada en el mensaje, porque el detonante es eso, el mensaje. Cuando sabemos interpretar y construir mensajes adecuados, lograremos el impacto que nosotros estamos buscando. Y no fue por el texto que ella puso, fue porque ella puso en la mira, en el hashtag adecuado, el mensaje adecuado, que es el video. ¿Okay? Luego, Juan Miguel Garrido, él también saca un mensaje de casi 2,000 retweets. Él también tiene como 200 seguidores nada más. Y él también genera un timeline tremendo, si tienen oportunidad de checarlo. ¿Por qué? Porque ahí mismo se generó el debate. Porque ahí empezaron a brincar los sujetos que estaban a favor de lo que había ocurrido y que estaban en contra de lo que había. Sí, había sujetos defendiendo a la manada. Y ahí fue donde brincaron. Y había muchos sujetos que no estaban de acuerdo con la resolución del jurado. Y este es un tema bien álgido, que lo quise sacar a colación porque me la pasé todo el mes pensando sobre qué tema mostrarles y justo en una semana ocurrió absolutamente todo. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Bueno, esta es una herramienta bien sencilla, se llama Tweetbinder, y lo que hace es regalarnos un muestreo de mensajes publicados en Twitter. ¿Para qué sacamos este tipo de muestreos? Primero, para ver la vigencia o importancia del mensaje. Segundo, para identificar cuántas son las personas que están subidas al tema en cierto momento específico. ¿Por qué? Porque este muestreo nos dice en qué momento terminó, en qué momento inició y en qué momento terminó. Mientras más mensajes existan en menor tiempo, quiere decir que el tema es más álgido, es más efervescente y hay más personas interesadas en ese tema. Otra cosa interesante que aquí nos dice es cuántos mensajes fueron originales, que en este caso fueron 27, y cuántos fueron retweets, que en este caso fueron casi 2,000. Esta herramienta te deja tomar un muestreo de 2,000 tweets gratis, que es bastante bueno si no tienes para invertir, pero quieres hacer una aproximación a lo que está ocurriendo en el espacio digital, ¿no? Y pues bueno, 66 traían mensaje. La gran mayoría eran retweets. Y esa es una recomendación que les puedo dejar en caso de que lo ocupen en algún momento. Otro dato interesante que nos da es, por ejemplo, un cálculo básico de un alcance potencial. Es decir, nos está diciendo qué tan grande es la comunidad de personas que está tuiteando y retuiteando sobre el tema. Y aquí pensamos en menos de 2 horas. Además, esta muestra la tomé el día de ayer. O sea, es una muestra que, vamos,
ya estaba fuera del momento más álgido del debate. Y aún así el debate aquí en México seguía compartiéndose, porque seguía generando un impacto que trascendía y que ya tocaba emociones. Ok, más allá de eso, y ya lo dejo sobre la mesa para empezar a terminar, es, si ya pensamos en qué es el impacto orgánico o natural que surge de la nada y se convierte en algo viral y que más allá de viral impacta porque ya se convierte en parte de nuestro lenguaje, aquí mi pregunta sería, entonces, si el caso de la manada es un elemento natural o es un elemento estratégico. ¿Por qué? Porque el caso de la manada se comparte a partir de esta necesidad de decir que algo estaba mal. Tienes un espacio digital en donde expresarte y bueno, opinas que esto está mal y requiere atención. Y resulta que ese elemento sí logra el objetivo, a pesar de que no son personas que están entrenadas o que han estudiado el cómo generar un mensaje como nosotros. Son personas que están en la necesidad de compartir algo, pero lo único que tienen claro es que quieren que ese mensaje se dé a conocer y que ese mensaje trascienda y que ese mensaje cambie algo. No tienen la formación que nosotros tenemos y aún así logran el impacto que acabamos de ver. Ahora, nosotros necesitamos entender entonces cómo y qué tan grande puede lograr ser el impacto cuando nos basamos en las necesidades emocionales y en estos detonantes sociales que las personas se van a subir a este tema, que realmente tocan lo humano, porque es ahí en donde nosotros podemos construir mejores mensajes. Y pues bueno, ya si ustedes se van a las campañas, que no es mi tema, pero quería compartírselos. Si ustedes están pensando en construir una campaña, ¿qué es lo que pueden medir? Bueno, pensemos en cuál es la viralidad o el alcance que logra cada uno de mis mensajes, cuál es la opinión y el impacto que están generando, pero sobre todo, cuáles son los cambios que están logrando esos mensajes en la comunidad que está recibiéndolos. ¿Me podrían ayudar, por favor, con el video? Y ojo, este video lo quise que lo escucharan porque tiene un elemento básico que creo que nos toca, que hemos heredado nosotros de los medios tradicionales, que es la responsabilidad de los mensajes que diseñamos y pensar desde el principio cuál es el objetivo que estamos teniendo para generar estos mensajes y cuál es el impacto en la sociedad que van a generar esos mensajes. Somos responsables de ellos y es necesario entonces que asumamos esa responsabilidad. Si se pudo el video, no se pudo. Ok, entonces dejamos el video para después de preguntas y respuestas. ¿Una pregunta? No se escucha, yo te escucho. Bueno, yo sí te escucho. Lo que ya se escucha mejor, ok. Repito la pregunta, no sé si... Por favor. Bueno, mi pregunta es, bueno, tengo dos. La primera es, ¿qué tan importante crees tú que es el diseño, digamos, del icónico? Porque es que hablas mucho como de esta parte semántica y me llama mucho la atención de, ¿tú crees que el impacto se genera a nivel semántico o a nivel icónico? Porque muchas veces las competencias de estímulos a nivel digital es meramente icónico, no necesariamente, o sea, después se le brinda la cualidad semántica. Entonces, como, ¿qué importancia tendría esta parte icónica dentro del impacto que puede generar a nivel semántico? Y mi siguiente pregunta sería una pregunta un poco más general relacionada con ¿qué tanto sabes sobre estudios que se han hecho o sobre investigaciones relacionadas con la correlación que existe entre la conducta digital con la conducta real, digamos, compararla, porque obviamente ambas implican inversiones tanto de tiempo como de actividad física y cognitiva muy diferente. Sí. Entonces eso me llama muchísimo la atención.
Sí, a mí también. Mira, la diferencia entre lo icónico y lo semántico. Vaya, mira. Justo hablábamos de este elemento del impacto porque... ¿Podrías ayudarme con...? Gracias. El elemento icónico, es decir, la representación visual o la manera en la cual tú vas a presentar tu mensaje, es básica. ¿Por qué? Porque va a ser lo que llame la atención. Recordemos el tipo de perfil psicológico que tienen ya nuestros usuarios. Todos nuestros usuarios están acostumbrados al scroll rápido, no tienen tiempo para pensar en el discurso que le estás dando. Por lo tanto, el primer elemento de enganche que tienes con ellos es lo visual. ¿Okay? Entonces, lo visual es básico, pero aquí la responsabilidad a la que yo me referí era justo eso, que el elemento semántico que nosotros pongamos en ese impacto visual tenga un sentido, tenga un valor y tenga un aporte a aquello que está ya sobresaturado. Entonces, sí a una presentación de impacto que te enganche y que esté directamente relacionada con los tipos de consumos que ya tienen las personas, porque por eso saqué memes, ¿no? Porque ya las personas ya no usan discursos largos. Yo me pasé, lo siento, pero ya las personas lo que ocupan son memes, son representaciones mínimas de la idea. Entonces, mientras más creativo seas a la hora de presentar tu idea, va a ser mucho más sencillo que esa idea genere un impacto. Entonces, sí, busca juntar las dos en un equilibrio que a ti te permita lograr ese impacto que estás buscando, ¿no? Entonces, ese equilibrio es lo que te va a ayudar a abrir la puerta. Y por otra parte, pues mira, puedo compartir las portadas de 2 libros que estaba leyendo justo en estas semanas, que me ayudaron a aterrizar un poquito más estas ideas. Y ambos están hablando sobre los espacios sociodigitales. Bueno, uno de ellos sí, el otro tiene un perfil desde la economía, y lo que hace es plantear el diseño o la arquitectura de decisión. Entonces, yo creo que si vinculamos estos 2 elementos podríamos ocupar o tener como un background interesante para armar investigaciones de lo social que ocurre en el espacio digital. Entonces, pero como tal, estudios solo en artículos, pero no me ha tocado. Si alguno de ustedes tiene como referente que lo pueda compartir, será muy bienvenido en la página del seminario. Pero sí, te prometo que posteo ahí los dos libros, ¿sí? No, a ti. No sé si alguien más tenga una pregunta. Yo tengo Hola. 2 preguntas. Bueno, me llamó mucho la atención esto de lo orgánico. Y bueno, esta es una pregunta del impacto orgánico. Esto es una pregunta en relación con, por ejemplo, las empresas o instituciones que retoman algo orgánico, algo que surge del propio ecosistema. Me gustó esa palabra, el propio ecosistema, y después lo retoman para sus propios fines o para algún fin. Pienso, por ejemplo, en ya uno más antiguo, que fue, por ejemplo, uno que utilizó Limba, donde puso a Maluma leyendo Albert Camus, por ejemplo, ¿no? Que causó mucho impacto porque además fue photoshopeado, ¿no? En realidad no estaba leyendo ese libro, pero lo puso ahí y causó polémica por eso. Y uno más reciente, bueno, por lo menos para mí fue más reciente, es más reciente de las banderitas, Sí. donde van las banderas de los países y al final dicen, está la bandera de México y sale algo, y que bueno, hasta yo he hecho uno de esos, ¿no? Sí. Pero yo no soy ninguna institución. Es la Pero, por ejemplo, eso, ¿qué tan válido es y cuál sería el objetivo para una institución lograr eso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ojo con las instituciones, porque, y lo platicábamos hace un momento antes de que me invitaran a subir al escenario. Las instituciones tienen doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque las instituciones ya tienen por default una expectativa inmensa. Las instituciones están generadas con un propósito. La sociedad ya tiene esa expectativa de ellas. Entonces, las instituciones no se pueden
revestir de los mismos discursos que las marcas y mucho menos que los individuos, a pesar de que están en esta batalla constante de acercarse a las comunidades. Luego entonces, mi pregunta sería si el IMA o si quien sea, cualquier institución, logró el impacto que buscaba. Ojo, pensábamos, no es lo mismo impacto que viralidad. ¿Cuál fue el resultado trascendente que lograron a partir de sus mensajes? Porque no, a eso me refería con que necesitamos el equilibrio. No solamente es la presentación, no solamente son las banderitas, o no solamente es Maluma, ¿no? Porque está de moda y es popular. Es qué me va a dejar después ese mensaje viral, qué me va a dejar después. ¿Dónde está el elemento trascendente y dónde está el discurso trascendente? ¿Cuál fue la interpretación real que tuvo esa comunidad que recibió el mensaje? En este caso, por ejemplo, pues vaya, la pregunta básica es, ¿qué quería el IMA, ¿no? Cuando lo puso? ¿Generar debate? Hablar sobre, cuando pusieron a Maluma, generar debate, poner a pelear, a ver cuál era como los que están a favor y en contra del reggaetón, cuál era el equipo más fuerte, o sea, cuál era el objetivo real, ¿no? Porque si lo que querían era alcanzar a nuevas generaciones, pudieron ocupar un mensaje más elegante, desde mi perspectiva, ¿no? Independientemente de lo que opinen del reggaetón, o sea, eso es lo de menos. El punto es, la forma en la cual tú revistes tu discurso tiene que ir de acuerdo a tus valores cuando eres una institución. Yo digo que siempre, incluso cuando eres una persona, ¿no? Siempre defiende tus valores. Entonces, si tú dejas atrás tus valores como institución, al sumarte a un elemento popular o a algo viral, entonces ahí estás sacrificando más de lo que estás ganando. Porque el impacto, lo que trascendió, no fue la interpretación que hicieron de, Maluma leo un libro, por favor, ¿qué? Bueno, no sé quién lo crea. Pero no fue eso lo que trascendió, ¿no? Lo que trascendió fue, se está subiendo al tren. ¡Qué curioso! Sí, y como que no le queda, ¿no? Es como, pues no sé, como el chavorruco que llega a la fiesta de chicos de 15 años, ¿no? O sea, bueno, tengo cosas más interesantes que hacer que ir a una fiesta de 15 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? 1, 2, ¿cuáles son los valores que representas como institución? 3, entonces, ¿cuáles son los mensajes virales, los lenguajes presentes en la comunidad que me sirven para mis objetivos? Si yo me apego a esos elementos, puedo construir mensajes que trasciendan sin pisar suciedad, ¿no? Entonces... Y la otra era, aunque cuando le estaba escribiendo la respondiste, pero te la quiero hacer de todos modos, ya que tú has trabajado aquí en la UNAM y que, bueno, seguramente te has enfrentado a eso, y yo creo que muchos de los presentes nos enfrentamos día con día, que es precisamente cómo generar mensajes y cómo manejar mensajes eficaces en las redes sociales, sobre todo porque hasta ahorita, bueno, sí ya habían venido otros miembros de la UNAM trabajando con redes sociales institucionales, pero sí tengo como esta preocupación en relación con que a veces se llama de la misma manera o se trata de manejar de la misma manera redes sociales de empresas y con intereses comerciales, de redes sociales con de instituciones culturales o instituciones educativas como somos aquí en la UNAM. A veces creo que se tratan indistintamente y no se hace una distinción, porque nosotros no vendemos papas, ni tratamos de generar marca, ni tratamos de hacer un esfuerzo de venta. A veces sí, pero son, vamos a decirlo así, son productos culturales, ¿no? Son mercancías culturales, si le quieren llamar. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre manejar redes sociales de una empresa comercial con los de una empresa, con los de una institución cultural, por ejemplo, con las diferentes instituciones, diferentes dependencias de la UNAM? Wow, la diferencia es abismal. La diferencia es abismal y está basada en lo que les decía hace un momento, de la expectativa que ya se tiene de la institución. Entonces, no es lo mismo representar una institución que es el rostro de
la educación y la investigación en México, ¿no? que representar los papás. Nunca va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos, o sea, la manera en la cual nosotros generamos nuestros mensajes va a reflejar más de 100 años, digo, de una autónoma de México, ¿no? Va a reflejar una trayectoria que va más allá de nosotros. Entonces, no es lo mismo y jamás va a ser lo mismo representar una institución que representar una marca. La institución tiene una responsabilidad trascendental y nosotros como representantes de esa institución necesitamos, sino que va más allá de eso, ¿no? O sea, ¿cuántas personas se reflejan en la UNAM? ¿Cuántos sueños se están construyendo ahorita en las aulas de la UNAM? ¿Cuántos cambios, cuántas personas han cambiado su vida gracias a la oportunidad que les dio la UNAM? ¿Cuántas personas están impactando en el mundo por la formación que les dio la UNAM? ¿No? Y las personas que generan opinión desde esta formación de la UNAM están impactando también en la forma en la que se piensa México. México se piensa a sí mismo y se construye a sí mismo. A eso me refería con que nosotros heredamos esa gran responsabilidad de construir mensajes trascendentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que estamos diciendo no nada más me representa a mí o a mi instituto de investigación o a mi facultad. Representa a México, pero es el México que queremos ver, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes valoren la chamba que están haciendo, porque no es cualquier cosa. 1, 2, los mensajes que están construyendo no son mensajes X aleatorios que busquen una viralidad pasajera, son constructores del pensamiento de estas generaciones. Y como tal, pues necesitamos aportar algo de valor a ese cemento que construye la socialidad en el espacio digital. Entonces sí, yo creo que los mensajes que nosotros diseñemos como institución, no se trata de que nos quedemos siempre en el azul y dorado, que es maravilloso, pero bueno, o sea, podemos ocupar otros colores, otras formas, otros diseños, incluso integrar las propuestas de los chicos que están formándose en nuestras aulas, porque eso va a representar aún más esos sueños que se están construyendo, pero nunca dejando atrás los valores de la institución, nunca dejando atrás esa construcción, ese perfil de lo que es la UNAM. Entonces, es como lo que decías, ¿no? O sea, ahora sí que se fueron por el número de la viralidad, pero dejaron atrás el objetivo real, ¿no? Y se ensuciaron. Hay que mantener esa elegancia, diría. Pero bueno, por eso digo yo que es muy distinto. Entonces, a mí, por ejemplo, trabajar en agencia de ventas, tal cual, me genera como ese elemento conflictivo. Esa ya es como, ya me estoy confesando aquí, ¿no? Por eso extraño la UNAM, por eso se extraña la UNAM, porque no hay otra. Y las instituciones todas tienen una expectativa muy grande. Y es ahí en donde, ojo con lo que voy a decir, por favor no lo tomen muy personal, pero es ahí en donde ya no pueden existir sociedades cínicas, porque todo es transparente, porque todo puede ser juzgado, porque los ojos de la sociedad están ahí puestos. Por eso una institución que cumple con la expectativa que se tiene socialmente de ella, es una institución que puede lograr un gran impacto en el espacio digital, porque el espacio digital es transparente. Una institución que no cumple con la expectativa social que se tiene de ella, pues entonces va a ser mucho más difícil que logre un impacto positivo en el espacio digital. El cinismo no tiene cabida en el espacio digital, desde mi perspectiva. Pues bueno, muchas gracias por las preguntas, están muy buenas. ¿Sí? ¿Falta una pregunta? Aquí, Eloisa, Hola. te felicito por tu ponencia antes que nada. Muchas La gracias. verdad, los temas que estamos buscando todos nosotros aquí los tocaste en un tiempo breve. Y pues bueno, voy a ser conciso con mi pregunta porque sé que no hay mucho tiempo. Yo te quería preguntar, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los ejes fundamentales de la contención de una crisis en redes sociales? Okay. Creo que no hay no se puede pensar en que todo es igual, todas las crisis son iguales. Y pues bueno, estaría genial que nos compartieras un poco de ese tema.
y yo lo llamaría como un retroimpacto. Si hay una crisis, ¿cuáles tú crees que sean los ejes fundamentales? Mira, de entrada, cada que agarramos una cuenta nueva, al hacer nuestra primera investigación, tenemos que ver cuáles son sus puntos débiles. Todas las cuentas, toda la presencia digital tiene puntos débiles. Siempre, si nosotros aprendemos a escuchar esa comunidad que ya sea nos respalda o nos tira piedritas, sobre todo la comunidad que nos tira piedritas tiene elementos de verdad que nosotros tenemos que encontrar. Es como convertir piedritas en diamantes, ¿no? Como limpiar lo que tú estás viendo en bruto y convertirlo en un insight. Sí, efectivamente, cuando nosotros hacemos social listening, nosotros podemos empezar a hacer esa investigación que nos ayude a identificar de qué patita cojeamos y entonces a partir de eso generar discursos que nos ayuden a salir del hoyo, desde antes de que caigamos en el hoyo, ¿no? 1, 2, la mayoría de las crisis son generadas por nosotros mismos. Ya sea porque nosotros mencionamos algo, publicamos un meme cuando en realidad ese meme no era el tipo de mensaje que estaban esperando de nosotros, o incluso algo que está fuera de nosotros, ¿no? De nuestro control como comunicadores, ¿no? Porque al final solo somos representantes, la institución va mucho más allá de nosotros. Entonces, efectivamente, nosotros necesitamos estar preparados desde antes, con esa como retroalimentación constante que se da a partir de lo que observamos. Y desde ahí es donde, si tenemos suficiente suerte, podemos ver una crisis desde su gestación. Entonces, desde ahí es primera llamada, aquí esto puede reventar, hay que ponerle atención, ¿no? Y muchas veces nos pasa con los jefes que, ay, ¿qué? O sea, bueno, pero este sujeto puede mover cosas, deja que se apague, seguro se va a ir eso, o sea, eso no va a trascender, a nadie le importa. Y entonces va pasando el tiempo y en el espacio digital el tiempo es arde, ¿no? O sea, es efervescente. Entonces, de pronto ya tienes la crisis encima. Yo le avisé hace una semana, jefe, y no me hizo caso, ¿no? Es más, tengo el correo electrónico que le mandé, se lo reenvío. Se están riendo, pero ya les pasó a mí. Claro, muchísimas veces. O sea, entonces, sí, nosotros necesitamos estar como al pendiente de cómo se están desarrollando las discusiones y los debates en el espacio digital. 1, 2. El que se queja, el primer lugar a donde va a ir a quejarse es el espacio público digital. ¿Por qué? Ya veíamos cuáles son las necesidades sociales que vino a transformar, ¿no? La manera en la que nosotros reflejamos o satisfacemos esas necesidades sociales, ¿no? A lo mejor nadie más me escucha, solo mi Twitter en realidad no me escucha, pero al menos ya sentí la liberación de eso que me estaba dañando por dentro, ¿no? Entonces, ahí es en donde vamos a encontrar la primera queja. ¿Qué tenemos que hacer cuando encontramos la primera queja? Si tenemos suerte y verlo desde el inicio, ¿no? Primero que nada, identificar de dónde viene. Si tiene un referente o un contexto. Si ese contexto está online o está offline. Si hay un contexto offline, es lo que platicábamos hace un momento, ahorita que veíamos cómo se desarrollaba el hashtag. Si hay un contexto offline, ir investigando y profundizando lo más que se pueda. Es decir, si ese tema o ese sujeto ya se quejó en algún otro momento, si lo retomaron en medios de comunicación o no, si a lo mejor estaba o no estaba y en la UNAM, pues, y en su perfil de LinkedIn dice que estudió en la UNAM y entonces ya no, o algo, ¿no? Entonces necesitamos ver de dónde proviene. Es el primer punto y nosotros como comunicadores pues tenemos como ese gen que nos hace querer ir más allá e investigar, es algo natural. Entonces, sigue tu instinto, ¿no? Entonces, vas por ahí. Después, una vez que sabemos de dónde proviene y quién es el sujeto que está empezando a difundir ese mensaje que se puede convertir en algo más grande, ver en qué comunidad está reflejándose o está impactando. Porque es la comunidad la que va a levantar y va a hacer visible un elemento. ¿Ok? Entonces, por eso decía que el caso de los porquis no fue lo mismo que el caso de la manada. ¿Por qué? Porque en el caso de la manada ya existía una comunidad de respaldo muy fuerte, generada y alimentada por MeToo, por yo también. Entonces, sin esa comunidad sensible que respalda un elemento que se viraliza, no logras un impacto tan amplio. Entonces, tenemos que ver cuál es la comunidad que está respaldando, ¿no? Y que va a generar ese impacto. Incluso desde ahí nosotros podemos ver cómo funciona, ¿no? Si es una comunidad que trabaja offline, si es una comunidad que siempre se organiza online, pero sobre todo lo más importante es ver si lo que está diciendo es comprobable o no.
lo que está diciendo o la queja que está dando, que está expresando es comprobable desde el inicio, entonces pues nos toca ser humildes y aceptar cuál es qué es lo que podemos hacer para resolver, ¿no? O sea, a eso me refería con que ya no caben las instituciones cínicas, ya no se vale el, ay, tápalo, ponlo ahí debajo del tapete y ya, ¿no? O sea, no se puede. Si puedes llegar a un acuerdo en donde ambas partes ganen, pues entonces se llega a ese acuerdo, y ese acuerdo, si es público, es mucho más valioso para ti. ¿Por qué? Porque te muestra como una institución que sabe escuchar, que sabe resolver, que sabe compartir, que está abierta, ¿no? Tú cuando te subes a las redes sociales te abres a la crítica, pero si tú traes el chip de la era pasada, entonces pues no puedes enfrentar la crítica. Por eso nos dañan y nos duelen tanto de pronto las crisis en redes sociales, porque no sabemos enfrentar esos cambios que existen o que exige la crítica. Entonces creo yo que es ahí en donde nosotros podemos hacer algo, identificar de dónde proviene el contexto, si es real o no es real, si podemos hacer algo o no podemos hacer algo. Si no es real, ojo, eso es importantísimo, porque ahí es en donde nosotros aportamos al ir desvaneciendo las fake news, ¿no? Es en donde ahí nosotros podemos aportar, a ver, la historia es así, ¿no? Y lo pones al alcance de esa comunidad en específico. Ojo, hay que aprender a identificar que sí es una crisis y que no es una crisis. Eso es básico, y creo que eso ya lo debieron haber tocado en algún momento, ¿no? Porque así como te puede tocar el jefe que no ve crisis en nada y que piensa que nada va a trascender y que todo es maravilloso y perfecto, tienes el jefe que ve un tuit que nadie ha visto y que dice una mentira y que piensa que eso es una crisis. Respóndele, porque ahorita, si no, entonces... calma. Un me gusta y un retweet, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y es por el mismo, su cuenta fake. Entonces, es como si... Entonces, es ahí en donde necesitamos tener mucho cuidado. Primero, yo te recomendaría mucho que cuando tomes una cuenta nueva y empieces a integrarte a un equipo de trabajo, o si ya tienes un equipo de trabajo, plantees cuáles son las crisis comunes a las que te has enfrentado y tengas tu registro. Top 5, por ejemplo. Por ejemplo, tu top 5, ¿no? O sea, ¿cuáles son los argumentos que siempre te avientan encima? ¿No? ¿Cómo se resuelven o cómo has logrado resolver esos argumentos en épocas pasadas? ¿Cuáles son como los insights que has logrado de esos eventos anteriores? ¿No? Y con eso, entonces, tú sí ya puedes proponer a tu equipo de trabajo un ABC o un top 10 de elementos que puedes aplicar. Paso 1, investigas quién es. Paso 2, defines si tiene impacto o no tiene impacto. Paso 3, estudias el contexto y generas un reporte del contexto inicial. Paso 4, llevar seguimiento puntual y constante de cómo va evolucionando, ¿no? Paso 5, más allá de ya entregar el reporte y whatever. Paso 5, ver cómo se puede resolver, ¿no? ¿Cuál es el elemento mediador? Porque finalmente eso somos nosotros, somos mediadores entre la comunidad a la cual atendemos y el jefe o la institución que está organizando las cosas. Entonces sí, va por ahí. Felices crisis. Carlos Arteaga, especialista en mercadotecnia en el ámbito digital, en constante búsqueda del impacto social por medio de la gestión de marca y responsable, y actualmente se desempeña en MKTA como Marketing Project Manager e instructor. Le damos la más cordial bienvenida. Bueno, buenas tardes. Está apagado, ¿verdad? No se escucha. Ahí está, perfecto. Disculpen el golpe de aguardientosa voz. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el recibimiento. No les comentaron y creo que es algo puntual que decirles. He trabajado en la UNAM, fui el Community Manager de la cuenta oficial durante un año y cachito. Un año impresionante en el que manejamos Facebook, Twitter, Instagram, y fue justo cuando cambió la dinámica de todo esto. La segunda cuestión que les tengo que decir es una especie de anuncio. Si en algún momento me llego a desmayar, no es de los nervios, es de la emoción.
porque es la primera vez que estoy con ustedes en este seminario, si bien ya había dado algunas clases con la parte de DIN, de Dirección de Innovación y Nuevas Tecnologías, y bueno, Eloísa, cámate por favor, ¿no? Tal cual, o sea, después de todo lo que traemos de Elo, creo que de hecho Elo y yo trabajamos juntos en algunas cuestiones, y de lo que hoy les voy a comentar justo es un caso particular en el que tuvimos la oportunidad de crear un mensaje de impacto. Traemos bastantes diapositivas, de hecho va a ser bastante la información, y si tienen chance de regresar a la primera desde allá, porque están viendo todo el spoiler. O sea, si no vieron Infinite War, fue lo mismo. Acá acaba de pasar exactamente eso. Ok, ya, basta con los memes. Primera cuestión. Siempre, al menos en este equipo que nos hemos hecho y la dinámica que tenemos Elo y yo y todo el equipo de trabajo, porque somos las personas que nos encontramos por medio de la cuenta grande, es primero definimos y después vemos cómo atacar. Que ese es un gran problema. Tenemos redes sociales, se abren canales de comunicación y entonces todos corriendo, ¿no? Oye, está de moda el video, y entonces todos van y salen corriendo tras el video y empiezan a producir videos como si no hubiera un mañana, y en realidad no es para todos. Entonces tenemos que definir perfectamente qué es lo que vamos a estar desarrollando. Entonces lo primero que quiero desarrollar, y solamente corroborando con la parte de Eloísa y toda la parte que nos acaba de decir, y ponerlo en una frase concreta que espero que se lleven para dentro de la presentación, es ¿qué es impacto? Podemos definir impacto como la reacción causada en el usuario, ya me estaba volviendo pare de sufrir. La reacción causada en el usuario, es que pega mucho el escenario, ¿no? Justo hace eso. Sí, en cualquier momento les voy a empezar a predicar, disculpen. No, ya, basta. En la cuestión de reacción es justo cuando un usuario consume un contenido nuestro que trascienda su reacción a un me divierte, me gusta, me enoja, y trascienda hacia la acción. Es decir, lo que nosotros le vamos a dar al usuario cuando creamos un mensaje en particular es algo tan duro que le rasque, que le duela, que tenga que pararse o que tenga que reírse, pero que tenga que reírse y compartirlo. Si no llegamos con nuestros mensajes mínimo a la parte de este mensaje quiero que lo vean mis amigos, podemos ser muy buenos memólogos, pero no estamos desarrollando mensajes que tengan impacto. Entonces, tengamos muy claro esto. Es aquel mensaje, aquel contenido, aquel video, transmisión en vivo o cualquier otro tipo de medio en el que cuando lo soltamos al aire, en ese preciso momento, las personas dicen, tengo que hacer algo con esta información. Ejemplo, están matando perritos, comparte esto para que no maten más perritos en Tláhuac. Es algo que vamos a compartir, sea o no verdad. Y todos hemos caído, o bueno, la mayoría de nosotros hemos caído en algún momento en estas cadenas. Nuestras tías son especialistas en ello y nos las mandan por WhatsApp. Ese es un mensaje que tiene impacto para nuestras tías y los piolines que ellas mandan, pero tiene un impacto. ¿Quedamos claros entonces en qué es un impacto? Perfecto. Ahora, viene la deducción brillante. Sin reacción no hay impacto. Lo repito y lo pongo en una gráfica específica para eso, porque si no entendemos esta parte, si creemos que porque tenemos muchísimos likes o inclusive tenemos compartidas, pero la acción no trasciende y nada más nos quedamos en la indignación o en la molestia, no estamos haciendo un mensaje con impacto. Y vamos a identificar también cuáles son los elementos que hacen un mensaje con impacto. Un mensaje con impacto tiene que llevarnos hacia un lugar. Si no nos está llevando hacia ningún lugar, no es un mensaje de impacto. Todos los memes pueden tener todas las reacciones del mundo, pueden tener toda la efervescencia y tenemos fenómenos en los que se multiplican, pero justamente no nos va a llevar a donde queremos que nos lleve. Ok, enseguida de esto te pongo ejemplos de movimientos que sí son impactantes.
Independientemente de la reacción que tuvimos hacia cualquiera de estos fenómenos, el caso de Yo Soy 132 y el de Fuerza México son dos casos que determinamos que fueron impactantes porque trascendieron de las redes sociales. La gente empezó a ir a hacer cuestiones. En el caso de esto, pues llegó al debate presidencial con mayor rating en la historia y además a toda una serie de movimientos donde los candidatos tenían dos agendas, ¿no? La agenda nacional y la agenda que le tenían que cuidar a los chavos porque estaban súper prendidos con el movimiento. A ese grado llegó, y eso es un mensaje de impacto, ¿ok? El caso de Fuerza México, pues bueno, todos lo sabemos e inclusive cuando lo decimos nos genera un algo, ¿no? Además de ese algo, si vuelve a surgir, que esperemos que no en algún momento, vuelve a retomarse el hashtag, constantemente vamos a seguir teniendo esta situación, ¿ok? Entonces, solamente para puntualizar, y ahora vamos a ver justamente la diferencia, si es lo mismo impacto a viralidad, porque me encantan justamente, no nada más jefes, personas en general que trabajan en el ámbito digital, ya sea en el sector privado o en el sector público, en ambas partes me ha tocado. No, es que yo quiero ser viral, ¿no? Y es una papelería de Tecamachalco. Entonces, yo quiero tener 1 millón de seguidores. Checo en Facebook y hay en Tecamachalco como 120,000 personas activas con Facebook, porque Facebook no nos da muchos datos, ¿no? Para nada. Entonces me dice Facebook, hay nada más 120,000 personas. Y de esas, ¿cuántas van a tener Facebook? Perdón, ¿cuántas van a necesitar una cartulina y estas cuestiones? Bueno, pues buscamos por edad y no hay más de 40,000. Pero el cliente quiere tener 1 millón de likes en sus publicaciones, que además son extremadamente aburridas. Eso justamente es la diferencia. Yo lo que voy a buscar con esa persona, tanto en la papelería como también en cualquier tipo de institución, es tener impacto. A mí no me importa cuántas personas le den like. A mí me importa cuántas personas responden a mi llamado de acción, y eso es lo que queremos construir. Y otra cuestión, la cuestión de la viralidad es cualquier mensaje, cualquiera, que se nos va de las manos. ¿Alguno de ustedes como responsable de área o publicando en redes sociales, independientemente, unámonos, les gustaría el hecho de decir, ¿se me fue de las manos? Ok, entonces no busquemos viralidad. Lo que tenemos que buscar es impacto. Inclusive cuando tú te presentes a una entrevista o cuando estés enfrente de tu jefe y tu jefe te diga, oye, yo quiero que este mensaje se vuelva viral, tendremos que ver si ustedes gustan tener ese problema de decirle al jefe, no se trata de viralidad, se trata de impacto. Lo aprendimos en el seminario de redes sociales, ¿no? Y les dejo mi WhatsApp al final. Puedo aventarme un par de broncas al mes, o sea, todavía no tengo gastritis, ¿no? Entonces no tengo problema. Ok, entonces, solamente para acotar la situación, un fenómeno viral siempre va a llegar a la sobreexposición. Es decir, oye, no es tan divertido decir a Fedo, cámate, por favor. Y si nos ponemos... Bueno, sí, sigue siendo divertido. Venga, ya, nada más en ese sector. Pero bueno, ¿alguno de ustedes vio al Ferraz? Yo sé que ustedes no, distinguido público. Ok, los que se rieron se balconearon. Definitivamente. Ok, ya no es tan gracioso. Tal vez hoy si lo retomamos nos llega a pegar, pero lo escuchamos tanto y ya llegamos a tanto de las banderitas que yo ya digo, ya está, ¿no? O sea, ya cámbiale. Pero ese es el punto. Un fenómeno viral va a llegar a tanta sobreexposición que nos va a terminar cansando. ¿Por qué? Porque un fenómeno viral es como un lago, es un encharcamiento. ¿Ok? Solamente se va a quedar en un lugar y después de un rato va a apestar. Un mensaje que tiene impacto, debido a la llamada a la acción, va a ser como un río que desemboca perfectamente y lleva agua a los lugares donde tiene que llegar. En este caso, a las personas a las que tiene que llegar, para que esas personas resuelvan una situación que tienen, ya sea enojo, felicidad, tristeza, por medio de un llamado a la acción. Y entonces viene el hashtag, vamos a la marcha, vamos a romperla, no sé, todos somos Juan.
y entonces desemboca y ya no apesta la situación. Más bien llegamos a resultados. Tenemos muy buenos resultados en redes sociales de toda la vida. O sea, vamos hasta el final. Sí, tenemos muchísima información. Yo te quería preguntar si eso lo intentaste tú Sí. para aplicarlo ahorita con tus créditos. Sí, bueno, seguro a alguien más se le ocurrió, pero yo no se lo he escuchado, entonces es mío. Para que se haga viral. Sí, ¿ok? 2 ejemplos de viralidad, ¿ok? El primero de ellos es Nyan Cat, que es un gatito que, bueno, acá sí sabemos, 24 horas en YouTube de un gatito que tiene música como K-pop mientras vuela. Es interesante, pero no podemos hacer nada. Algunos se van a vestir de Nyan Cat, pero no va a pasar de ahí y no va a tener un impacto social más allá de comprarte una mochila de este gatito, ¿ok? Y del otro lado, ahorita que hubo todo el problema con Mark Zuckerberg y la situación de Cambridge Analytica, se estuvo diciendo que Mark Zuckerberg era un robot. Y entonces empezaron a hacer memes. Eso fue muy divertido la semana pasada, pero esta semana ya no está. Son fenómenos y reacciones virales. Si te das cuenta, es algo que tiene una efervescencia muy chiquita y después desaparece. Y cuando yo te mostré el ejemplo de Yo Soy 132 y también el ejemplo de Fuerza México, sigue calando en tu corazón y si se convoca algo con ello, tal vez hasta siga funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué elementos hacen la diferencia entre un contenido viral y un contenido impactante? Bien fácil, solamente son 3. El primero de ellos es el contexto. Un fenómeno que queremos que tenga impacto debe de tener un contexto más serio que el mero hecho del jajaja, jojojo. ¿Ok? Lo viral por lo regular es algo que nos conmueve, nos lleva a la emoción, pero no pasa de ahí. Enseguida de eso, la intención misma del mensaje. El 80-90% de los mensajes que tienen impacto tienen una estrategia detrás. Y de los otros 20% que se volvieron impactantes, si no tiene un grado de estrategia quien tiene ese movimiento, se pierde completamente. Y si no es cierto, díganme qué le pasó a Lady Wu. Lady Wu sigue vendiendo tacos, lo digo con todo el respeto, pudo haber hecho mucho más. Fue alguien viral que se vuelve impactante y de impactante, como no tenía una estrategia, se pierde completamente. Y por último, y muy importante, lo más importante es el llamado a la acción. Si no le estamos diciendo a las personas, si jugamos con sus emociones, si les hacemos reírse, llorar y demás, y enseguida no les decimos, y tú puedes hacer esto con esta situación, no hay mayor ambaje. No hay nada que puedan hacer. Solamente va a quedar en un buen momento que vieron, tal vez un minuto que nos dedicaron en redes sociales, que es el equivalente a media hora de televisión de antes, y listo. ¿Ok? Ahora, crear reacciones es relativamente fácil, o sea, cualquiera puede hacer memes, todos hemos hecho algo por ahí, todos tenemos un chistorete, pero hacer una cuestión de impacto requiere sistematización y ahorita vamos a ver justamente los pasos hacia ello. Por favor, busquemos el impacto, no la viralidad. Y más cuando somos instituciones, más cuando estamos representando a una universidad, como lo decía Elo, a la que amamos tanto. Enseguida de eso, ¿cómo crear mensajes realmente impactantes? ¿Les gusta la idea de descubrirlo? Perfecto, ahí hay una reacción. Ya estamos un poquito más hacia este lado. ¿Cuáles son los elementos clave para construir un mensaje con impacto? Primero que nada, espacio común. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él. La montaña rusa, el elemento clic y por último, el llamado a la acción. Pasamos al espacio común. Es una situación en la que tú y yo estamos relacionados. Si yo empiezo a hablar en español, es mucho más fácil que de primera instancia tú me llegues a que si te hablo en inglés, porque definitivamente tenemos un espacio común. Este es el paradigma mismo de la comunicación. Si no le estamos dando a la gente la información y el lenguaje adecuado para que comprenda las cosas, estamos perdidos. Y entonces vienen los institutos de investigaciones que dicen el parvotripiquiricignasti es un virus retrotransgresor del tipo 4 que ustedes saben que es mitocóndrico. ¿Qué? Pero si yo te digo el retro bla 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 parasquistizuárica,
es como la gripa, tú dices, y entonces lo sigo leyendo. Y si después de eso justamente te digo, y además es tratable, dices, ya. O sea, porque en cuanto digo virus, pues obviamente te genera esto. Y por eso te ponía la imagen del Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes, si yo hoy te digo, todos hemos pasado un bonito momento en el Palacio de Bellas Artes y están a punto de demolerlo, enseguida te genera un ¿qué? Y justo ese es un muy buen enganche. Muchas veces he visto contenidos impresionantes, por ejemplo, de, no sé, personas muy interesantes, muy capaces en la UNAM, pero que empiezan con desarrollo de la plataforma tal, bla, 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 del tipo 3, y lo que dice, o sea, ya cuando llegan a la parte donde el especialista habla, te fuiste, porque no llegaste en la parte del espacio común. ¿Ok? Enseguida te comento que es la montaña rusa. La montaña rusa es poner una primera situación de un tipo, ya sea feliz, contento, triste, y después darle una vuelta de tuerca y volverla relativamente lo contrario. Te pongo un ejemplo con lo del Palacio de Bellas Artes. Cuéntanos, no sé, pongamos el ejemplo de todos hemos vivido un muy bonito momento en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Con una voz así, tipo Enrique Rocha, no la mía, ¿ok? Entonces, con ese tipo de voz y enseguida te llega la alegría, la emoción, sientes eso que sentiste cuando viste por primera vez a una persona que quieres mucho y caes ese citaron, porque enseguida llega a tu cerebro, así funciona. Y entonces dices, pero en pocos días lo van a demoler. ¿Viste lo que pasa en tu...? O sea, aunque no sea cierto el mismo hecho que te diga que el Palacio de Bellas Artes va a ser demolido, se siente un poquito, ¿no? Eso es una vuelta de tuerca. En ese momento el cerebro está completamente vulnerable. Y lo mismo pasa cuando llegas a una fiesta. Te explico. Cuando tú llegas a una fiesta y no conoces a nadie, estás nervioso. Pero entonces llega tu primer amigo y te dice, ¡Juan, ven para acá! Pasaste de una tristeza o de un estado de expectativa a un estado de alegría. Y lo siguiente que va a pasar es que si te dicen tómate una cerveza o tómate un refresco, lo vas a aceptar porque ese es el llamado a la acción. Y eso es un mensaje completamente impactante. ¿Ok? Así estamos configurados. Si yo le meto primero una situación al cerebro y después otra, por ejemplo, van a cerrar, no sé, la universidad, dices, wow, pero tú puedes ayudar a cambiarlo. Ahí entra justamente esa sensación de, ok, yo puedo hacer algo y lo voy a hacer, porque estoy entrando con tus emociones y es completamente contrastante. Y por eso te pongo las máscaras del teatro. Es una cuestión de que tienes que jugar con los dos extremos. Enseguida viene el elemento clic, que es el momento exacto en el que se rompe la tensión en la narrativa. Si yo te regreso al ejemplo del Palacio de Bellas Artes, y te digo que lo van a demoler, pero que si juntamos 150 millones de firmas, ya no va a pasar. ¿Qué crees que va a pasar contigo y conmigo? Enseguida dices, ok, así se resuelve la tensión, así vamos a hacer las cosas, entonces yo firmo. ¿Ok? El elemento clic es justo ese momento en el que comprendemos una situación. Cuando nos están contando un chiste y vamos al elemento de misterio, y cuando se resuelve la situación, ese es un momento clic. Cuando entiendes la situación, realizar acciones, solo tenemos que invitarlas a hacerlas, solo tenemos que empujarlas. Pero ojo, el cerebro no entiende ni a la primera ni a la segunda, le tenemos que decir la cosa 2 o 3 veces en el mismo video. ¿Ok? Y en ese momento ya empieza el comparte esta información para que todos lo sepan. Comienza el asiste a la función donde si vamos a esta función no van a tirar el blanquita, o firma la petición para que no destituyan a alguien de su puesto por una cuestión, digamos, mala, o comenta, o etiqueta, o lo que sea. Si no le estamos dando a las personas llamado a la acción, las personas se van a dispersar. Cuando les estamos dando llamada a la acción, los estamos encaminando. ¿Ok? Un ejemplo de lo que acabamos de comentar, y ahí viene la parte del video, porfa. Vamos a ver si no se los voy a narrar como una carrera de caballos.
Si tenemos el video de este lado, porfa, cabina. Perfecto. Ahí viene. Quiero que revisen muy bien este video y ahorita les cuento su historia. En el Hospital Infantil de México hubo un error y hoy tú puedes ayudar a solucionarlo. La doctora Mara Medeiros ha dedicado más de 20 años a la investigación y tratamiento de pacientes infantiles. Me llamo Darío García Palmaza, yo me encuentro en el Hospital Infantil de México y cumplí 18 años de dieron de alta en el servicio de meteorología. Me siguen atendiendo en el servicio de investigación y protocolo. En una ocasión no tenía medicamento. Fui con la doctora Mara, me obsequió la receta, todo esto lo que está ocurriendo por malentendido. La doctora fue despedida del Hospital Infantil, donde fungía como jefa del Departamento de Investigación en Nefrología y Metabolismo Mineral. La causa del despido fue que la doctora expidió una receta para Luis David, que había recibido un trasplante de riñón y que hacía poco había cumplido 18 años, por lo que aparentemente ya no podía atenderse en este hospital. Sin embargo, Luis David estaba en un protocolo de investigación, el cual le permitía seguir recibiendo recetas y medicamentos. Espero que se arregle todo esto, porque la doctora Mara fue muy linda tratar de darme un medicamento porque es mi vida, es mi salud y tengo que cuidar al riñón. La situación se tergiversó y se creyó que la doctora había incurrido en una falta administrativa y fue removida de su cargo. El 9 de abril el hospital ofreció un puesto de menor rango a la doctora, pero esto no es la solución. Ha circulado la información de que he sido restituida en mi puesto, lo cual no es cierto. Este lunes me dieron una plaza de médico especialista a la que tenía derecho y fue con la que entré al Hospital Infantil desde 1995. Sin embargo, desde 2008 ocupaba la plaza de investigador en ciencias médicas que se gana con méritos académicos. El hecho de que me hayan cesado de mi plaza de investigador por un motivo injusto y no razonado deja ver lo vulnerable que somos los investigadores del sistema de los institutos de salud y el desprecio que existe por la ciencia en México. Aún podemos lograr que su trabajo de investigación sea reconocido y su gran labor siga activa para apoyar a más familias. Y pido que se revisen los motivos de mi despido. Tú puedes ayudarme firmando la petición change.org y utilizando el hashtag #EstamosConMara. Quiero volver a mis labores como investigadora en el Hospital Infantil de México. Súmate a la causa. Muchas gracias. Firma la petición que se encuentra en el link de esa publicación. Comparte este video y utiliza el hashtag #EstamosConMara. Queremos llamar la atención de las autoridades y que haya una revisión completa del caso. Estamos con Mara. Bueno, este video justo, el guión es de Eloisa y mío. Es una situación real, si no la han revisado, por favor, los invitamos. Y este video, justamente, tuvo más de 1200 likes, 66,000 reproducciones y 4100 y cacho compartidos hasta la madrugada de ayer, donde estaba haciendo mi presentación. No, no es cierto. No, hasta hace un par de días, cuando estaba haciendo esto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos grandes cámaras. Los videos estuvieron, o sea, nada que ver con la calidad. Lo que necesitamos es, justamente, este elemento de en el hospital infantil ocurrió un error cuando tenemos en México un referente tan fuerte como lo del agua y las quimios. Y entonces decimos, wow, ¿qué está pasando? Y como yo seguramente tengo un pariente que es un niño, me interesa, es un espacio común. Enseguida de eso viene la cuestión del clic. Ok, hubo un error, hay un despido, pero tú puedes ayudarnos. Es decir, pasamos del enojo a tú puedes ayudar a solucionar ese problema, y enseguida se repite constantemente el utiliza el hashtag, firma, utiliza, firma, utiliza, firma. Las personas están esperando a que nosotros les digamos qué hacer. Se dice que México es un cúmulo increíble de energía y queja. Está en nuestras manos cambiar esas situaciones. Está en nuestras manos hacer este tipo de cuestiones, y no nada más con este hashtag de Estamos con Mara. Se puede hacer con cualquier situación. Es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Sin sonar sermonero. Les dije que el escenario pegaba. ¿Ok? Ahora, ¿cómo y cuándo poner a circular el mensaje en cuestión? Y como siempre, el final lo voy a dar muy rápido porque me aviento mucho en las primeras partes.
Primero que nada, tenemos que hacer una búsqueda de influenciadores y con esta frase te lo digo de manera muy concreta. ¿Por qué necesitamos influenciadores? Las personas no le creen a las instituciones. Estamos en una época de posmodernidad total. Las instituciones dejaron de ser para las personas. Las personas le estamos creyendo a las personas. E inclusive por eso las instituciones contratan a veces a personas famosas a manera de influenciadores para que les presten un poquito de su credibilidad. De hecho, en la película de Los Simpsons dice Mel Gibson, ¿no? Bueno, el gobierno de Estados Unidos me pidió prestada mi credibilidad porque ellos ya no la tienen, ¿no? Justo es eso. Los influenciadores sirven de esta manera. Además de que las personas no conectamos con edificios. Los edificios nos gustan, pero no sentimos lo mismo que al ver una cara. Por eso los influenciadores son tan necesarios. Enseguida, búsqueda de grupos con intereses en mi mensaje. No nada más es meterle dinero, no nada más es generar este tipo de cuestiones. Se necesita buscar en grupos de Facebook, por ejemplo, todos los que son buscadores de justicia, y sin embargo, y todos los que entran en crítica, publicamos este video, y gran parte del alcance que tuvo este video y del impacto fue debido a esos grupos y todo fue de manera orgánica, pero sin ellos no estaríamos donde nosotros estamos, al menos con este mensaje. Los grupos de WhatsApp funcionan perfecto, las tías son un gran vehículo, cuídalas. Enseguida, las asociaciones civiles con intereses similares a los nuestros, a las asociaciones les interesan mucho estos temas, les encanta tener statement, por favor utilícenlas. Las fundaciones y las minorías apoyan muchísimo los mensajes, muchísimo. Busquemos a las minorías más fuertes, la masa se pierde, y eso lo dice Ortega y Gasset. Las minorías tienen un discurso y tienen una historia. No aprovechémosla de manera maquiavélica, porque me están transmitiendo en vivo. Aprovechémosla en verdad, busquemos esos lugares, esas personas y démosle a las personas ese motivo para seguir luchando. Démosle esas voces y eso sí es lo que logramos con redes sociales. Enseguida, ¿cuándo poner a circular mi mensaje? Es bien sencillo, es una pregunta básica. Primero, los ponemos a circular en la mañana, cuando las personas están planteando su día y entonces cuando tú les dices, firma una petición, dicen, voy a empezar mi día con el pie derecho, voy a firmar la petición. Y voy a compartir y voy a hacer Estamos con Mara y voy a estar al pendiente, porque no están cansados. Y justo en la noche es otro buen momento porque están haciendo balance del día. Entonces en ese momento les llegamos con muchísimo impacto, pero ojo, esta cuestión no funciona en todos los casos, solamente te estoy hablando de un público general. Si vas a buscar hacer una cuestión con impacto con adolescentes, sabemos que están en la madrugada. ¿Cuál es la cuestión de este punto? Estudiemos muy bien los hábitos de nuestro público y veamos cuándo son receptivos a nosotros. Y en caso de que tu mensaje sea complicado o que requiera varios pasos de acción como bombearle 3, después le sueltas, después le prendes, compartes el video y enseguida vas a una marcha, vas a tener que repetir el video varias veces. A la primera no funciona, la repetición funciona, lo sabemos muy bien, aunque piensen que es algo arcaico. Los niños ven la misma película porque en sus cerebros están como rendereando la información. Comprenden, no es que les encante, tienen que estar comprendiendo la información porque no comprenden el argumento completo. Lo mismo nos pasa a nosotros como personas adultas. Por eso la repetición es esencial. No subestimemos esta parte. Enseguida, estrategia para generar impacto paso a paso. Primero que nada tenemos una etapa 1 de análisis y prelanzamiento. En este momento tienes que analizar la situación que se te está poniendo enfrente. Eso que quieren llegar al impacto, lo primero que tienes que hacer es analizar si es cierto, si está bien fundamentado como te lo están diciendo o si te están engañando. Si llegas a hacer un mensaje de impacto en el que llegas a morder la pista, llegas a morder el anzuelo y te avientas y logras el impacto y entonces sale la verdad de la situación, por ejemplo, justo despidieron a alguien y no es por una cuestión de mala onda de un hospital, por ejemplo, sino que en el caso contrario fuera gandallismo de alguien y se vuelve viral, es completamente horrible lo que pasa en ese caso y entonces te buscas todos los problemas de la vida. Enseguida de eso, establecimiento de acción o acciones meta. No hay mensaje de impacto sin acción. ¿Qué quieres que hagan las personas después de que les cuentas la historia que les quieres contar? Si no tienes ese mensaje, esa acción que quieres que realicen, tienes que establecerla enseguida.
van a ir a una marcha, van a compartir, ¿qué van a hacer? Van a tuitear y arrobar a un personaje público para que llame la atención de esa situación, hazlo de esa manera. Y enseguida, selección de los públicos de primer impulso es esencial. Este video que tú sacas y que quieres que tenga impacto, si lo sacas nada más, pues igual y tiene cierta viralidad, pero necesitas ese grupo de campaña, esas personas que desde el primer momento están comprometidas con tu mensaje, y entonces esas personas te van a llevar a que la primera parte sea orgánica y la segunda parte agarre mucho más fuerza. A eso le llamamos bola de nieve. ¿Ok? Enseguida de eso viene la etapa 2, que es producción y lanzamiento, que es desarrollo del mensaje con elementos claves. Ya vimos cuáles son los elementos claves, la cuestión del clic, la cuestión de llamado a la acción, la montaña rusa y el espacio común. Enseguida, presentación del mensaje a los públicos que darán el primer impulso. Antes de que lances el mensaje, esas personas que están comprometidas desde el primer momento son tu primer público. Si ellos están clavados, van a ser embajadores de esa cuestión. Si no están clavados con la situación, la cuestión se puede disipar porque no tiene la suficiente fortaleza. Enseguida, las relaciones públicas con medios aliados, que van a ser los que te van a ayudar a llegar a mucho más personas. Ejemplo, si te llevas bien con el del milenio y les interesa el mismo tema, en ese momento le cuentas qué van a hacer y el criterio editorial del periódico dice si va o no va, ¿no? Pero pues entre más medios tengas, mayor va a ser el primer golpe, y entre más grande sea el primer golpe, más va a tener impacto, ¿no? Y enseguida, coordinación de lanzamiento del video en el horario según el mejor público posible, ¿no? Y por último, la parte 3, que es el mantenimiento y negociación. Ya lanzamos nuestro video, ya hablamos con los medios, ya platicamos con toda nuestra gente, todos están convencidos. Ahora que pasa el video, estamos esperando completamente la reacción de la gente. Supongamos que es buena, supongamos que tuvimos éxito. Hacemos relaciones públicas con medios interesados a partir del movimiento que tuvimos en redes sociales. Es decir, los medios que no eran nuestros aliados en ese momento te empiezan a mandar mensajes de: oye, ¿cómo está la situación? ¿Podemos tener una entrevista, por ejemplo, con la doctora? Claro. Y entonces ese es el momento en el que le estás dando mantenimiento a la situación para que desemboque en las autoridades a las que tiene que llegar. Enseguida, un agradecimiento a todos los participantes es básico, porque no sabes en qué momento los vas a volver a necesitar. Entonces, ese elemento humano de darle gracias a la gente hace que se mantenga comprometida contigo. Y además le da muchísima humanidad a todas las cuentas. Por favor, la educación es una regla básica en las redes sociales, y a veces inclusive creo que se nos llega a pasar por el ritmo frenético, pero al final de la semana darle gracias a nuestros seguidores por estar con nosotros es una práctica que les va a encantar. Enseguida, actualización de la situación, vamos contando qué está pasando. Por ejemplo, en el caso de la doctora Mara, vamos a ir con tal instancia, ya pasamos tal situación, ya vamos a cerrar o vamos a ir a una marcha o lo que sea. Es decir, la gente ya está interesada en nosotros, entonces tenemos que seguirlas manteniendo de esta manera. Y por último, la negociación con las partes involucradas. Ya cuando llegamos al impacto, ya que hicimos el ruido suficiente, ya que tenemos la atención de que tenemos que hacer, en ese momento empezamos a negociar y solamente actuamos en el caso de la comunicación como meros consejeros de la situación y manteniendo la situación a raya, ¿vale? Muchísimas gracias y les dejo mis datos. Les dejo mis datos y el Facebook, y les comento, a partir del miércoles voy a estar en Degaco para lo que necesiten, para todos los compañeros, veo a varios. Y ahora sí, muchísimas gracias por su atención y discúlpenme por pasarme con el tiempo. Bueno, soy la doctora Laura Escobar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Eloísa. Estoy a cargo de la página Facebook Estamos con Mara, hashtag, y en Twitter. En lo personal, ha sido una experiencia muy fuerte. No es la historia tan bonita como parece. Es correcto. Porque date cuenta que somos otra generación. Y yo estoy detrás de otra página que abrí hace 3, 4 años en UNAM para denunciar, y se los digo,
un fraude médico de parte de los pediatras y nefropediatras en particular, que inventaron un síndrome renal raro en el mundo para diagnosticar a niños que no crecen, que tienen fallo de metro, así se llama, muy feo, con una acidosis de la sangre, ¿no? Entonces yo soy investigadora, publico en eso, conozco a la doctora Mara, tratamos de colaborar, y empezó toda esta historia surrealista, ¿no? Entonces, esto que le hicieron a la doctora viene pues por esta situación de denuncia que no es una cuestión ética. Entonces, bueno, voy al grano, ¿sí? Resulta que los influencers que nos están ayudando no saben de Facebook y no navegan en Facebook ni Twitter. Y resulta que impactó a tal grado que más bien, como dices, nos llamaron del periódico, en especial Reforma. Sí, pero ahorita salió en proceso, se los recomiendo, una carta que sacó Marta Lamas. Y Marta Lamas tomó la batuta y no tiene nada, no navega en redes ni quiere saber de redes, porque es otra generación. Y sin embargo, fue capaz de agarrar la información, dárselas a las académicas de la UNAM empoderadas y pues a través de cartas, ¿no?, están presionando de que es un acto misógino. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Narro lo sabe y no interviene. Entonces, esto me parece que es un experimento que está ahorita continuando. Pero lo que te quiero decir es que en este momento la gente está tan enojada, en particular muchos médicos, que hoy fue el aniversario del hospital infantil. No sé qué pasaría porque mi amiga prefirió no ir, pero sé que varios están saboteando o iban como por amor sacar una cartulina, qué sé yo, no lo sé, es un experimento social. Pero lo que sí tenemos, lo que dijeron ustedes dos, ese acto de responsabilidad, están tan enojados que cuando sacamos este agradecimiento, y ahorita tuve que ofrecer una actividad que les vamos a avisar en qué pueden ayudar, ya firmaron, ya la petición 2change.org, 15,000, cerca de 15,000 firmas en 2 semanas. ¿Y ahora qué hacemos? Yo quería hacer un meeting, pero ustedes me inhibieron. Ahora resulta que nosotros que somos más viejos queremos protestar y ustedes me inhiben porque pues no, eso es Chairo. Tuve que averiguar quién era Chairo. No sé quién era Chairo. Entonces, bueno, confío en ustedes, lo estamos haciendo de manera responsable y voy a hacer un acto académico de nutrición infantil básico, ¿sí? Lactancia 1, lactancia 2, pero eso no es acidosis tubular renal. O sea, detrás de lo que le están haciendo a Mara, es esa denuncia de un engaño, y sabemos los nombres y ellos lo saben. Los nefrólogos de adultos también me están cobijando, pero ¿hasta dónde tenemos que presionar este grado de impunidad que hay en los hospitales? Y más, si son mujeres. Bueno, me callo. Justamente la doctora Laura nos llama a Elo y a mí por amigos en común que tenemos y estamos desarrollando esta situación. Como tal es un experimento, como tal tenemos momentos para cada cuestión y justo ahora vamos a pasar a las siguientes partes. En este primer momento es contar esta historia, ver qué pasa con esta cuestión y lo que les comentamos. Tenemos tanta energía en esa situación que hay que desembocar en algún momento en una cuestión. Pero bueno, justo ya estamos viendo inclusive personas que saben del caso sin que nosotros directamente les digamos. Y justo tenemos estas sensaciones, estas emociones con las que estamos trabajando constantemente. Y esa otra lección viene de esta situación, que no es un protocolo, que cada vez las situaciones van cambiando. Y que en cada situación la mejor herramienta que pueden tener para toda esta situación es el criterio. Sí, es muy bueno saber manejar Tweetbinder, todas las herramientas que tú me digas son súper necesarias, pero si no tienes el criterio suficiente para estar manejando una situación que tiene extremadamente muchos ejes políticos y situaciones en general, bueno, podemos meternos en un problema en vez de hacer una solución, ¿no? Justo. ¿Alguna otra pregunta?
Y perdonen la situación, en esta cuestión pues no se puede explicar a 100% la cuestión, para eso tenemos la página y los invito por favor a buscar, a indagar sobre la situación y que ustedes mismos tomen una decisión y un partido a partir de lo que está pasando ahí, ¿no? Adelante, por favor. Cuestiones de que la ciencia haga que la gente se mueva hacia un sentido u otro. En los temas de salud son muy delicados. En una investigación, en un reporte que se hizo en el Senado hace poco, la Secretaría de Salud informó que del 100% de las personas que son detectadas con diabetes en México, el 70% no regresa. No regresa. Y es una cosa terrible. Entonces tendría que haber algún tipo de movimiento, y pasa con un montón de comunicaciones en ciencia que no te sirven realmente para nada, no mueven a la gente, y más en esta cuestión que es básica, porque está golpeando no solamente a la salud de las personas, sino a la economía nacional completa, a futuro, y estamos allí embargando también nuestro futuro, y no se está haciendo nada concreto con respecto a eso. Entonces, ¿cómo hacer estas campañas que realmente en los que la ciencia sea un eje que mueva, que accione, no que se quede nomás como algo lindo y ya? Bueno, justamente entra esta parte de los elementos que tenemos acá, cómo construir este mensaje. La mejor manera que tengo de decirlo para quien produce este tipo de mensajes es viendo y viendo y viendo mensajes que tengan impacto, y enseguida, después de mucho ver por mero acto de imitación, terminas sabiendo hacerlo. Entonces, ver este tipo de mensajes, ubicar mucho los movimientos que están surgiendo en otros países donde ya se están haciendo estas cuestiones para tomar ciertos referentes, encontrar los puntos de inflexión dentro del mismo sentimiento y pensamiento nacional, y enseguida empezar a elaborar este tipo de mensajes, pero me atrevería a decir con estos puntos en todos los casos, ¿no? Espacio común, enseguida la parte de montaña rusa, el clic, y enseguida un llamado a la acción. Es decir, en este caso, ese dato que acaba de mencionar es abrumador. Enseguida de poner, disculpen, o sea, piernas cortadas, manos cortadas, situaciones terribles, y decir, pero puedes evitar esta cuestión. Ahí está justamente ese espacio, ese clic, y enseguida, por favor, revísate, y si tienes familiares, cuídalos, por favor, no están solos. Y listo, un movimiento muy catchy con estas cuestiones, yo creo que nos puede ayudar ahí. Gracias. Carlos, es rapidísimo, tú no di quién habló, pero es un poco continuando eso. Es decir, de repente hay mucho, las denuncias, las quejas, es más fácil que las muevas, sobre todo en cualquier generación que estamos acostumbrados de repente a salir a quejarse. Pero también hay muchas grandes y buenas cosas que nos deberían de mover, y no necesariamente todo esto que hay detrás de lo que nos da coraje, lo que es la corrupción, lo que Fuerza México. Al final detrás de eso también hay una gran tragedia. ¿Cuál es ese elemento sutil para mover a la gente también en positivo? Pues no solamente a denunciar, sino hay otras cosas que nos pueden y nos deben mover. Estamos configurados tal cual, o sea, la agenda en general no es conspiraparanoico decir que casi todas las noticias que leemos diario son malas. Entonces, justo este elemento que te digo de tener clic, es como, el mundo sigue mal, entonces yo estoy bien, ¿no? Sin embargo, también hay estudios, les recomiendo mucho el documental Happy, está en Netflix. Dice que el cerebro se mueve de manera positiva y que más bien tarda años el condicionamiento para pensar que las cosas están en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos justamente los responsables de toda esta situación, sin tapar la situación, diciendo las cosas como son, empezar a hablar más de las cosas que sí están funcionando, de las personas que sí están funcionando, porque cuando mi entorno funciona, yo empiezo a querer funcionar.
Cuando mi entorno se queja, yo me empiezo a quejar, y lo decíamos ¿por qué? Si no hay un sentido de pertenencia, si no estamos compartiendo los mismos códigos con el otro, nos sentimos completamente abrumados, y al sentirnos abrumados y solitarios, sentimos que nos estamos muriendo. ¿Qué quiere decir esto? Multitud, mensajes muy sencillos, mensajes muy concretos y mensajes muy positivos, pero no contar la historia del brother que salvó al cachorrito en 8 minutos. En 1 minuto es más que suficiente, y en redes sociales, entre más impactos tengamos, mucho mejor. Y no es una situación que nosotros hagamos, no, el comunicólogo y quien diseña estos mensajes no manipula toda esta situación, depende mucho de las personas. Y depende mucho de nosotros configurar justamente, tomo ese concepto prestado de Eloísa, el ágora público. Nada más quisiera agregar, sí sirvió muchísimo. Le ha regresado la plaza, y yo creo que sí va a ganar. Esperemos todos.